Muy buenos días a todos. Muy buenos días, profesor Herbert, profesor Herbert Oliva. En primer lugar, le damos el agradecimiento por haber aceptado esta invitación de participar en esta conferencia, que el tema central son los entornos virtuales. Muy amablemente usted nos va a dar en el día de hoy estos temas que son de mucha relevancia para nuestro país y también para el mundo entero, principalmente por el estado de pandemia que tenemos actualmente. Así que lo primero es darle el agradecimiento por su amabilidad por participar en esta reunión. Saludos afectuosos, Giselle. Muchísimas gracias por la invitación, mis estimados, ilustres. Es un gusto enorme compartir con toda la comunidad, me imagino la comunidad panameña, ¿no? Estoy en eso, ¿no? Perfecto. Estamos en la comunidad panameña de Ha sido, diferentes. ha sido muy interesante porque quiero compartirles algo que personalmente es como una punta de lanza. Esto yo quiero que lo vean no como una especie de capacitación, porque capacitación es para incapacitados. Esta es una amena conversación. Les voy a presentar algunas cosas que a mí me han dado resultados positivos. Afortunadamente pues, no me han dado resultados negativos. La intención es tratar de compartir con ustedes qué cosas, tratar de hacer una remembranza de qué es lo que ocupamos, qué es lo que ha pasado. Yo creo que me encantaría iniciar, sin más preámbulos, por las cuestiones de tiempo, me encantaría, por ejemplo, compartirles algo. Lo primero que me encantaría compartirles es de qué manera nosotros manejamos la perspectiva de las tendencias en la educación. A ver, voy a tratar de mover la presentación. En teoría, voy a tratar de minimizar esto acá. Okay. Mover esto para acá. Dice dejar de compartir, pues no estoy compartiendo. A ver. Vamos a tratar de minimizar. Aguánteme tantito, que la computadora está de caprichosa. Mientras voy a mencionar algunos aspectos mientras usted soluciona. El doctor Herbert Oliva es profesor de la Escuela de Trabajo Social del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Además es investigador asociado del Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Universidad de Francisco Gavidia. Es un académico especialista en diferentes temas de educación, pedagogía sociológica, administración educativa, metodología de la investigación, autor de varios libros y de varios artículos que me han llamado mucho la atención, por ejemplo, como el de redes sociales como componentes educativos en los entornos digitales de aprendizaje y el de la gamificación como estrategia metodológica en el contexto educativo universitario, entre algunos de los artículos que usted ha presentado. Igual, pertenece al grupo de verano TICS, que es un proyecto de acceso directo al conocimiento, el cual consiste en organizar diferentes eventos académicos dentro de los contextos virtuales y presenciales. Entonces, tuve la oportunidad de participar en algunas capacitaciones de verano TICS y me pareció muy interesante, así que muchas gracias, profesor. Al contrario, estamos para servirnos. Hoy es por ustedes, luego será por mí. Bueno, la intención acá es compartirles algo. Quiero que se relajen, que se pongan cómodos, que lo que vamos a hacer es tratar de analizar qué es lo que ha pasado. Mis estimados, lo que ha ocurrido es que hay dos elementos importantes. Tendencias en la educación siempre tuvimos y siempre hemos tenido tecnologías en la educación. Desde el ábaco para enseñarnos a contar se puede considerar una tecnología porque ha sido como una especie de herramienta auxiliar que nos ha permitido poder conocer los números, poder cuantificar los escenarios numéricos. Entonces, acá creo que no hay mucho que decir. Es decir, lo que quiero tratar de explicarles es que problemas en la educación siempre hemos tenido. Entonces, yo ahora voy este año con una nueva tendencia y es ya parémosle de llorar, ¿no? O sea, ya es cierto, tenemos COVID, es cierto. Yo les invito a que hagan un análisis histórico, que es un poco la metáfora que yo trabajo. No hay un evento histórico en Panamá ni en México que haya dejado tantas muertes en tan poco tiempo como lo ha dejado el COVID.
Entonces, a partir de eso, ¿qué tenemos? Bueno, en el escenario educativo siempre hemos tenido la educación por paradigmas. Estoy tratando de maximizarlo, no me dejó, no sé por qué. Sí me gustaría compartirles, voy a tratar de hacer lo más que pueda porque ni siquiera me activo algunos botones. La idea es que las tendencias en la educación siempre fueron por paradigmas, de manera específica en 4 paradigmas. Entonces siempre enseñamos por paradigmas conductistas, por paradigmas cognitivos, por paradigmas ambientalistas y por paradigmas constructivistas. Miren, he escuchado muchas teorías a lo largo y ancho. Escuché desde la teoría constructivista, o sea, de las que yo empecé como a vivir como estudiante y como profesor. Ahora estoy escuchando hablar mucho del tema de educación híbrida, estoy escuchando mucho de la neurociencia, y de repente empiezo a ver que hay un conglomerado de tendencias, teorías, de nociones de apostolados, de concepciones teóricas, pero en la práctica, ¿qué es lo que nos están dando? O sea, en la práctica, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? El hecho es que problemas formativos siempre hemos tenido, las tecnologías estuvieron presentes siempre en el escenario docente, pero tuvimos que tener una pandemia para poder tener una especie de reflexión, ¿no? Y ahora sí hay que preocuparnos todos, porque todos los profesores tienen que aprender a usar plataformas, porque si no, con la pena te van a despedir de tu trabajo. ¿Por qué? Porque la tendencia en este momento es dar clases en línea. He tenido algunas observaciones por parte de algunos amigos académicos entre que si esta es una educación virtual, si es una educación digital, si es una educación en línea, llámele usted como guste. El hecho es que hoy en día para dar clases se necesita de un artilugio tecnológico, se necesita de un instrumento que nos permita acceder al internet, entiéndase teléfono celular, computador, tablet. Tenemos que tener internet. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las nuevas tendencias en la educación, que me hable de eficiencia, de efectividad, de lo que usted quiera. El hecho es que si un niño no tiene computador ni tiene internet, no tiene acceso a la educación. Entonces, por más maestrías que usted estudie, ¿de qué le sirve si en el contexto rural en el que usted va a trabajar no hay ni siquiera luz eléctrica? Le quiero comentar el caso de una universidad. No quisiera decir que es panameña, pero voy a decir mejor que es centroamericana, y me tocó una situación que me llamó poderosamente la atención. Y es que en un momento tan caótico como la pandemia, una universidad se le pide apoyo para un aula virtual de Zoom, para una capacitación, no tiene. No hay recursos, no hay esto, no hay lo otro. Necesitamos que la universidad adquiera una plataforma o al menos que le dé los viáticos a los especialistas que va a incorporar a su escenario educativo, no tiene. Pero curiosamente, ahora en la pandemia nos tocó ver cómo una universidad pagaba miles y miles de dólares para una especie, no sé si de consultoría, no sé ni siquiera cómo llamarle a ese tipo de relación comercial, para el tema de su imagen institucional en tiempos de pandemia, en pandemia en donde muchos estudiantes no tenían que comer, se quedaron sin trabajo, no tenían para pagar su mensualidad. Entonces, mientras unas universidades estaban pensando en levantar su imagen institucional en tiempos de pandemia, ¿por qué no pensaron en dotarles a sus estudiantes de tablets, de internet, de tarjetas con saldo para que pudiesen tener acceso a las clases? Entonces nos dimos cuenta que lo que realmente necesitamos, más que tendencias, es tratar de que los profesores, que nosotros, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, logremos capturar aprendizajes significativos, que fomentemos pensamientos creativos, que hablemos del establecimiento de un aprendizaje colaborativo, que tratemos de instaurar inteligencias múltiples, que tratemos de dejar sembradas las bases fundamentales de las competencias digitales, entiéndase literacia informática y entiéndase el diseño instruccional por parte de nosotros los profesores, y el otro tema a trabajar es la inteligencia emocional. Sobre la base de esto, vamos a tener que empezar a reconstruir el hecho educativo, un hecho educativo que en la actualidad dejó cerca de 22 millones de instituciones educativas, 22 millones de estudiantes, si no es que más. Quiero pensar que el dato que yo recolecté para abril, mayo del año pasado era de 22, 23 millones, al menos en Iberoamérica. Pero ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? O sea, ¿cuántos estudiantes universitarios
han decidido abandonar sus carreras universitarias, valga la redundancia y la cacofonía, precisamente porque el COVID te quitó tu trabajo. Ahora vamos a tratar de ver el tema, o sea, todo este marco de análisis, todo este marco de competencias reflexivas, te debe de llevar a pensar hacia dónde debemos de conducir el hecho educativo. Ha sido muy interesante ver cómo en tiempos de pandemia muchos especialistas, y me encanta eso, porque pareciera que no hay una conferencia en la que no se mencione y Naciones Unidas, y según lo que dice Naciones Unidas, según lo que dice Banco Mundial, o lo que dice Banco Interamericano de Desarrollo, digo, pues tienen su peso, ¿no? Como instituciones. Pero la pregunta sería cuestionarnos cuántos de estos especialistas o pseudoespecialistas que hacen estos rimbombosos estudios han pisado una escuela rural, han realmente dado clases a estos niños, entienden realmente esa psicología del aprendizaje, de lo que implica trabajar en contextos rurales. ¿Saben cuántos niños se tienen que subir muchas veces a los árboles para poder capturar un poco de señal? ¿Saben que como contraparte hay un montón de estudiantes que a pesar que tienen los recursos, les vale un cacahuate el hecho educativo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Frente a estas nuevas adversidades, vamos a tratar de dejar en claro algunas situaciones. Bueno, quiero plantearles, a ver, tengo varias ventanas abiertas, no sé si esta ya no la voy a ocupar. Quiero plantearles lo que yo estuve trabajando. Ok, perfecto. Lo que estuve trabajando ha sido muy curioso y quizás por eso preguntaba si estaba trabajando con la comunidad docente de Panamá, porque resulta ser que hemos estado colaborando con los amigos de Verano TIC en algunas nociones para generar docencia en ambientes virtuales. Hemos estado trabajando, por ejemplo, en cómo hacer recursos educativos abiertos. Yo quisiera empezar diciéndoles, bueno, en teoría esta es una que trabajé para una universidad centroamericana, que la hice en colaboración con mi universidad, la Universidad de Guadalajara, para una universidad en El Salvador. Y la intención básicamente viene siendo la misma. Lo que quiero es que ustedes reconozcan la importancia de instaurar una estrategia de comunicación. O sea, yo quiero hacer énfasis en lo que representa la metodología en ustedes. Yo creo que el docente que se niega a continuar aprendiendo pierde el derecho de seguir enseñando. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pensando en enseñarle a una generación de estudiantes que nacieron con Internet. Y eso es algo que a veces en los pensos de las maestrías no se considera. O sea, nos preparan, por ejemplo, para dar clases utilizando una pizarra interactiva, para utilizar el mejor software para la interpretación de datos cualitativos como Atlas T, y se nos indica que tenemos que hacer esto, lo otro, y con la tecnología de punta, y sorpresa, oh sorpresa, cuando salimos a trabajar al contexto real, resulta que las escuelas a las que vamos en muchas ocasiones no tienen siquiera luz eléctrica. Entonces, aquí hay algo que desde la base sociológica Rolando Molinos compartía, ¿no? Que estamos preocupadísimos porque aún muchos docentes no se han dado cuenta que el uso de las redes en la docencia facilita la comunicación y la interacción con los estudiantes, sobre todo con estos nuevos colectivos educativos. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar los ambientes de aprendizaje? ¿Cómo hacemos para capturar la atención de nuestros estudiantes? Hay que dejar claro que las plataformas no solamente son para dejar avisos o para enviar mensajes, también deberíamos de ocuparlas para notificar e informar sobre tareas, pero también deberíamos de ocuparla para buscar obtener el aprendizaje significativo. Yo aun cuando no me voy a detener en estas láminas, mi objetivo es compartirles algunas estrategias y tratando de dejar en claro lo importante que es el establecer algunas estrategias básicas para estos escenarios, para el escenario sincrónico y el asincrónico. Bueno, voy a seguir avanzando, no me voy a detener en algunas cosas. Me gustaría acá. Voy a iniciar compartiendo algunas herramientas, dejando en claro que no son las tecnologías la clave sustancial del hecho educativo. Por favor, bájese del carrusel de la ignorancia creyendo que una clase con la mejor tecnología es la mejor clase. Falso. Realmente la mejor clase es la que tiene una verdadera metodología, en donde el estudiante realmente pueda alcanzar el objetivo de aprendizaje que el profesor se instaura. Y para ello lo que quiero es hablarles sobre todas las
las diversas especies de teorías psicopedagógicas que pueden darle vida a nuestras estructuras metodológicas. Desde la teoría sociocultural de Vygotsky, desde la teoría de la inteligencia artificial de Newell y Simon, hasta hablar de la pedagogía naturalista de Pestalozzi, o hasta aterrizar en el método Lancaster, precisamente de Joseph Lancaster. Es decir, quítese de la idea que una clase sin un recurso tecnológico no es clase, falso. Lo importante va a ser la metodología. ¿Y qué es entonces la metodología? ¿Qué es ese método, no? Pues ese método es esa estructura que vincula qué enseño, cómo lo enseño y para qué lo enseño en el lado del profesor. Y dentro del lado del estudiante es el qué aprendo, cómo lo aprendo, para qué lo aprendo y con qué herramientas lo estoy aprendiendo. Me encantaría, por ejemplo, compartirles de una manera cómo yo inicio una clase virtual, por ejemplo, cómo cierro una clase virtual. Lo primero que yo le pregunto al estudiante es, ¿por qué estás en esta clase? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué piensas aportar en la clase? ¿Qué te gustaría que ocurriera durante el desarrollo de la clase? ¿Y qué te gustaría que no ocurriera durante el desarrollo de la clase? Son las expectativas de la clase. Pregunto yo, mis estimados estudiantes, jóvenes, maestros, profesionales, ¿por qué creen que es importante el tratar de instaurar en un primer momento las expectativas de la clase en un entorno virtual? Los escucho, mis estimados. A ver, solo uno, no se abalancen todos, porque, a ver. ¿Será porque es sábado y está muy temprano o qué onda? Buenos días. Hola, buenos días, Stephanie. Bueno, creo yo, pienso que nos hacemos una diagnosis al igual cuando vamos a dar un tema nuevo. Sería un preámbulo para saber qué nuestros estudiantes saben, piensan, qué expectativas tienen y así nosotros poder planificar, organizarnos, porque muchas veces pasa a todos, hasta los adultos a nivel universitario, que entramos, por ejemplo, a una carrera y le pasa mucho a los jóvenes que entran, por ejemplo, a medicina y empiezan dando materias que no tienen prácticamente nada que ver con la medicina. Y entonces muchos se frustran, se salen o creen pues que no están dentro de lo que tenían las expectativas de lo que iban a estudiar. Entonces pienso yo que el don se salió. Se te acabó la voz. No, ok. Ok. Entonces, creo pues que con esas interrogantes que usted acaba de exponer, podemos tener esa idea de qué darle a los chicos y no seguir con la rutina porque cada grupo es diferente, cada estudiante o grupo tiene expectativas diferentes. Y bueno, en general creo que es eso. Profesor, ¿está muteado? Entonces, Sigue muteado, profesor. el anfitrión desea que reactive el audio, lo reactivé, no sé qué pasó. Pues entonces, Stephanie, en virtud de lo que tú acabas de decir, el conocer cuáles son las expectativas de nuestros estudiantes nos va a llevar a un segundo paso. Fíjate que va a ser como muy curioso porque lo que yo necesito es que ustedes tengan claro qué es lo que deben de hacer con sus estudiantes. Por último, veamos las herramientas. O sea, herramientas creo que eso es lo que menos me preocupa. A mí lo que me preocupa es cómo instauramos una propuesta de metodología didáctica. Entonces, fíjense qué es lo que está ocurriendo. En primera instancia, yo les planteo las preguntas, ¿no? O sea, aquí está. Después de que yo ya planteé estas preguntas, yo voy a una segunda fase del inicio de mi asignatura. Esta segunda fase va a ser la siguiente. Esta segunda fase, yo necesito, jóvenes, identificar cómo aprenden mis estudiantes. Entonces, voy a poder entender, después de que yo he aplicado una especie de diagnóstico para identificar cómo aprenden mis estudiantes, voy a retomar las bases de Honey y Alonso. Sé que hay muchos otros especialistas que han hecho sus propias evaluaciones para identificar cómo aprenden los estudiantes. Yo les voy a compartir la que yo trabajo, la que yo preparé en Excel.
Bueno, acá lo que voy a compartirles como primer archivo, luego Giselle me dices qué archivos me comprometí a darles para pasártelos por WhatsApp y que tú se los compartas al grupo de compañeros y compañeras que estén interesados. Es decir, no voy a hablar de teorías, voy a darles herramientas prácticas. La intención es que con este archivo de Excel tú lo puedas compartir con tus estudiantes y tus estudiantes puedan hacer lo siguiente. Hay alrededor de 80 preguntas. Si yo necesito responder sí o no a cada pregunta, solamente puede haber una respuesta por pregunta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si en la pregunta 1 tengo fama de decir lo que pienso claramente, yo digo que sí, el 1 lo colocaré acá. Si en la pregunta 2 estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal, considero que no estoy seguro, el 1 lo voy a poner en el menos. ¿Se entiende, jóvenes, lo que estoy tratando de hacer? ¿Sí o no? Sí, ¿No me profesor. escucho? Perfecto. Sí. Voy entonces a tratar de llenar una al azar, no es lo que yo respondería, pero la intención es que ustedes tengan como un parámetro de cómo a través del viaje por 80 preguntas, una de las cosas que va a ser como muy bonito de este archivo de Excel es que cualquier computadora, por obsoleta que esté, me va a permitir poder enviar por correo esto, los resultados me los pueden subir al Drive, lo puedo hacer con cualquier nivel educativo y miren lo que ocurre. Después de que el estudiante ya completó de dar respuesta a las 80 preguntas, yo tengo una tercera pestaña que se llama estilo y vean qué es lo que ocurre cuando hablamos de estilo. Automáticamente yo le doy a estilo y en estilo ya me va a salir un resumen gráfico. De tal manera que yo puedo conocer si María, Pedro, Juan, Arquímedes, María Elena, tienen aprendizaje pragmático, teórico, reflexivo y activo. Si yo logro entender, en este caso, a mí me sale que mi estilo de aprendizaje es más pragmático. ¿Qué significa? Significa que mi estilo pragmático me indica que yo aprendería mejor a través de la experimentación y la aplicación de las ideas. Ahora, luego, si yo lo que quiero es tener más establecido esto, me voy al baremo y vean lo que ocurre con el baremo. Me establece ya las preferencias con sus márgenes porcentuales. Este es un archivo en Excel, jóvenes. Esto sirve precisamente para poder identificar cómo aprende mi estudiante. Ahora, la pregunta que yo les voy a hacer. ¿Qué piensan de este archivo en Excel? ¿Piensan que es importante identificar los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes? Tengo alrededor de 34 participantes, considerando que soy el 35. Me gustaría escuchar la opinión de alguno de ustedes. Digo esto porque es importante que estudiando para profesores o siendo profesores, a veces nos quejamos de que nuestros estudiantes no participan y justo cuando el profesor asume el rol de estudiante en procesos de formación y actualización, suele actuar igual que el estudiante. Sin más preámbulos, Eduardo, la palabra para ti. ¿Por qué crees que es importante identificar los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes? Buenos días a todos. Saludos desde Las Tablas, en la provincia de Los Santos, en Panamá. Bueno, es importante saber el estilo de aprendizaje porque yo tengo que adaptar la clase a cómo voy a interactuar con el estudiante. Si yo tengo un estudiante que es reflexivo y le aparezco de una forma pragmática, definitivamente el chico va a tener dificultades en adaptarse a mi estilo de trabajo. Normalmente, y eso es algo que los docentes tenemos un estilo y pensamos que el muchacho debe de adaptarse a ese estilo, pero es lo contrario, debemos de proveerle las oportunidades al estudiante. Perfecto, Eduardo. Entonces quiero pensar que lo que Eduardo nos está compartiendo de manera muy atinada es que la concreción del diagnóstico que nos permite identificar los estilos de aprendizaje nos sirve precisamente para que nosotros podamos concretar un estilo de enseñanza. Nieves Villarreal, vi que tenías tu manita levantada. Adelante, por favor. Ya puedes, Eduardo, si gustas bajar la manita o si tienes algo más que agregar, pues adelante.
Buenos días, desde la provincia de Coclé, Agua Dulce. Sí, como dice el compañero Eduardo, conocer los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes es muy importante porque de esta forma nosotros vamos a planificar las actividades que ellos van, las actividades de aprendizaje. Y tenemos que tomar en cuenta todos estos estilos de aprendizaje para poder favorecerlos a ellos. Así que nuestras actividades deben ser eh, variadas de acuerdo al resultado que nos dé ese test que usted acaba de aplicar. Yo lo apliqué en una ocasión, pero era un test de otro autor que ahorita no recuerdo, pero me fue muy bien con las actividades que pude organizar en aquella ocasión. Muchas Entonces, les gracias. gustaría que, al contrario, gracias a ti, Nieves Villarreal, ¿les gustaría entonces que les comparte este archivo de Excel, jóvenes? Por supuesto que sí, profesor. Perfecto, entonces va a ser el primer archivo. Ahora que usted ya tiene claro la manera y el modo en cómo va a identificar cómo aprenden sus estudiantes, usted ya puede poder identificar qué tipo de herramienta tecnológica puede aplicar en su ejercicio educativo. Ojo con eso. O sea, que ese ha sido el problema. O sea, todo el mundo se preocupó en pandemia. ¿Y cómo le vamos a dar la clase al estudiante? ¿Y de qué manera? Y hay que darle celulares al estudiante y hay que darle tablets. Y nadie se preocupó por el profesor. Y nadie se preocupó por el estado de salud mental del profe. A mí me ocurrió, yo ya he recibido llamadas de WhatsApp 2 de la mañana, estudiantes preguntándome cosas que en horas hábiles nunca me preguntaban. Ya con principios de túnel carpiano, pasar más de 12 horas frente a la computadora, horrible, me afectó como ustedes no tienen idea, aumenté de peso porque todavía seguimos en pandemia. Entonces todos nos preocupamos por cómo dar la clase, pero ¿quién se preocupó por el profesor? ¿Quién se preocupó realmente por qué debía hacer el profesor? Bueno, pensando en eso, ahora que ya tenemos prácticamente instaurado este mecanismo de cómo identificamos, acá la intención sería, voy a tratar de compartir con ustedes algunos ejemplos que pueden ayudarles mucho a concretizar otras actividades virtuales. Miren, una cosa que no hay que descuidar es hasta dónde los profesores estamos en la capacidad de instaurar procesos de lectura con nuestros estudiantes. O sea, acá no hay que olvidar que el cerebro es la herramienta tecnológica más importante. Entonces, yo sigo creyendo que a pesar que hay mucho software y que hay muchas herramientas tecnológicas, acá lo que tenemos que pensar es cómo podemos acceder y motivar a los estudiantes. Es decir, ¿cómo hago para que una clase de día sábado a las 9 de la mañana México, 10 de la mañana Panamá, se vuelva atractiva? ¿Cómo hago para que el estudiante se dé cuenta que no solo la acción de aprender depende de mí, sino que también depende del material de lectura que le dé, del material didáctico que le haga acceder, ¿no? Acá la intención es cómo socializamos en línea un trabajo de esta magnitud y cómo intercambiamos información. Para ello vamos a intentar, por un ejemplo de construcción de lectura, generar conocimiento, desarrollarlo, y vamos a hacer lo siguiente. Yo les puedo compartir, este es un documentito de Word, yo lo trabajo con el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y acá lo que trato de hacer es lo siguiente. Les doy un control de lectura, les doy la lectura, un paper. Por lo general siempre utilizo revistas, como estoy hablando del Sistema Educativo de México, trato de que el estudiante... Permiso, profesor, solamente para avisarle que quedan unos 6 minutos aproximadamente. Podemos organizar después, puedo volver a hacer otra reunión, pero para que sepa que quedan más o menos 6 minutos. No sé si puedo volver a reutilizar este link, estimada Giselle, y sobre la base de ello continuamos. Sí. O sea, tú me indicas, y si no, pues igual tú sabrás cómo transmitirnos el link. Yo tengo toda la disponibilidad para continuar con la clase. Listo, no hay problema. Bien, la intención acá es, le facilito una lectura al estudiante lo que le doy es una matriz de texto paralelo. ¿Qué busco en una matriz de texto paralelo? Busco que el estudiante en el primer cuadro de mi mano izquierda logre proponer la identificación de cuáles fueron las ideas centrales que el autor intenta compartir en el documento. Luego, en el segundo cuadro que se encuentra a mi derecha, la intención es que el estudiante exponga cuáles fueron las ideas centrales que él identificó en el texto. Y a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones que a veces la intención del autor es transmitir una idea y yo las interpreto de otra manera, y a eso se le llama proceso de intelección, la manera en cómo yo
emito un mensaje, la manera en cómo mi contraparte recibe el mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me permite a mí concretar una manera de establecer ya un primer acercamiento con esa base epistemológica, ¿no? Con esa manera de justificar a través de la ciencia lo que estamos haciendo. Y considerando ello, la intención es que el estudiante, por medio de un control de lectura, también pueda asegurar esa esencia teórica de lo que queremos enseñarle. Y por último, en un tercer cuadro, obviamente al ser un documento de Word, en la medida que va metiendo usted el texto, pues va aumentando el espacio. La intención que es que el estudiante logre elaborar la argumentación de un resumen de la lectura. Entonces, con esto, yo lo que estoy tratando de hacer es canalizar las competencias que Jacques Delors planteaba, ¿no? Desde lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, cómo una lectura nos da conceptualizaciones teóricas, lo procedimental, la manera en cómo yo trabajo el texto, y lo actitudinal, la manera en que este texto me genera conocimiento significativo. Otra cosa que tratamos de trabajar con las lecturas en contextos virtuales son las matrices CQAC, que se traduce como una matriz que a través de la asignación del mismo control de lectura busco identificar lo que conoce el estudiante, lo que quiero conocer, lo que se pretende que el profesor les enseñe a ustedes, y por último lo que ustedes aprendieron. En esa matriz usted va a rellenar 4 columnas respondiendo: expresa qué es lo que conoces del tema de lectura. Segundo cuadrante, expresa qué es lo que quisieras conocer o aprender del tema de la lectura. Expresa qué es lo que aprendiste del tema de la lectura. Y por último, cuáles son tus conclusiones e ideas centrales. A veces ha sido como muy curioso porque hemos perdido esta noción, o sea, cosas tan prácticas como generar capacidad crítica y reflexiva se están perdiendo, y a veces estamos más enfocados en dejarles otro tipo de actividades, sino actividades que verdaderamente logren capturar la capacidad crítica y reflexiva del estudiante. Esto me lleva a preguntarles, ¿por qué creen ustedes que sigue siendo importante que fomentemos la capacidad crítica y reflexiva de nuestros estudiantes a través de procesos de lectura y no a través del uso desmedido de tecnologías en una educación virtual? ¿Qué piensan al respecto? El que quiera hablar, digo, tampoco los puedo obligar, pero sí me preocupa que como profesores no logremos dejar instaurado. ¿Por qué creen ustedes que es importante identificar la capacidad crítica y reflexiva de nuestros estudiantes? Profesor, adelante. Bueno, es un comentario y una pregunta a la vez. Usted acaba de hacer la pregunta referente a por qué mejor que utilicemos la lectura como un medio en que el estudiante analice críticamente. Exacto. En vez de herramientas tecnológicas, o sea, no, en vez de generar, por ejemplo, que es algo que a mí me preocupa, el conocimiento mecanicista, el conocimiento tradicional, el conocimiento tradicional memorístico. ¿En qué momento perdemos el rumbo del conocimiento significativo, del conocimiento que nos deja un aprendizaje para toda la vida? Entonces ahí entro yo con esos marcos comparativos. Ok, bueno, primero porque hoy en día el estudiante tiene como una apatía a la lectura, y por medio de la lectura el estudiante, aparte de que apoyamos la lectoescritura, el análisis por medio de la lectura y demás, creo pues que el estudiante también a través de la lectura puede hacer un análisis más profundo y crear sus propias ideas con respecto a lo que está leyendo, que nosotros coloquemos una serie de ítems haciendo referencias a las preguntas que nosotros queremos saber, en vez que surjan, ¿verdad?, aquellas expectativas de lo que lee el alumno. Perfecto. Claro. Les mandé en el chat, tienen la dirección. Trataba de decir a la compañera, era que yo creía que no era tanto el ejercicio de volver una lectura repetitiva, de volver una lectura tediosa, sino que dependía de cómo manejáramos el escenario para considerar la canalización del aprendizaje significativo. Entonces, a mí me ocurrió, por ejemplo, trabajaba con primer grado
del sistema educativo público, y de repente, ¿cómo trabajaba una lectura? Les comparto cómo la trabajaba. Ahorita vamos. Yo he trabajado esto, por ejemplo, de esta manera. Me tocó, por ejemplo, acá. ¿Cómo desarrollaba una clase, volviéndolo atractivo, considerando algunos elementos? Lo primero era herramientas que no necesitaran de internet. Yo escogí PowerPoint, entonces empecé a trabajar mucho con PowerPoint, y empecé a hacer plantillas de cosas para PowerPoint. Segundo, que cualquier computadora, por obsoleta que estuviese, que lo ejecutara, reconociendo que cualquier profesor con el mínimo conocimiento de literacia informática pudiese trabajarlo. Y por último, que no importara la computadora, que cualquier recurso, tablet, celular, incluso lo pudiese ejecutar. Entonces empecé a trabajar esto. Tenía un grupo de niños que les gustaban los caballos, entonces dije, bueno, voy a hacer una competencia de caballos. Y a partir de eso, no sé por qué estoy teniendo problemas con el PowerPoint. Editar edición. Perfecto. Regreso acá. Comparto pantalla. Me voy acá. ¿Okay? Y trabajo esto. En primer lugar, a los niños, para volverles atractiva la lectura en el contexto virtual, si usted lo quiere hacer así, si lo quiere hacer presencial, pues yo les estoy compartiendo la herramienta. Lo que hice fue generar instrucciones, dividir a clases por colores. Había una clase que iba a ser de color rojo, la clase de color verde, color azul, color morado, color naranja y color amarillo. Entonces, cada grupo iba a tener un caballo. Previamente a estos niños yo les había dado una lectura, estaba enseñándoles con el tema de la interpretación de la lectura rápida, de la lectura mecánica, de la lectura reflexiva, y empezaba como a hacerles el planteamiento en esta plantilla de PowerPoint, había, a ver, es que tengo un poquito de problema con audio, había instaurado un montón de preguntas. Entonces, digamos, detrás de cada pregunta, yo, por ejemplo, detrás de cada caballito le decía al grupo de niños de color rojo, ¿no? ¿Qué número quieres? Dicen el número 3. Digamos, el número 1. Entonces, acá yo colocaba la pregunta, por ejemplo, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? 2 por 2, ¿cuánto es? Entonces los niños empezaban a tener 4 opciones de respuesta. Creo que no se escucha el audio de lo que tiene la presentación, ¿verdad, Giselle? No se escucha, ¿no? No se escucha. Sí, entonces esta presentación tiene un audio. Por ejemplo, en respuesta A hay un audio de una niña que te dice respuesta incorrecta. En respuesta B lo mismo. En respuesta C lo mismo. Yo había colocado la respuesta correcta en el literal D. Entonces decía, sí, respuesta correcta. Entonces empecé a jugar con los niños y de repente, si el equipo del caballo rojo había contestado bien, la intención era esta. La intención era que el niño tenía acceso al caballito y al darle clic por haber respondido la pregunta correcta, en forma correcta, podía mover. Entonces, si el equipo verde contestaba correcto, movía. Igual lo de azul, mueve morado, mueve amarillo. Entonces, acá empezaba yo a generar una especie de competencia de caballos y de repente los del caballito morado empezaban a contestar casi que todas las preguntas y los demás equipos no. Y al final era como el equipo que no contestara se iba quedando atrás hasta que un equipo llegara a la meta. Esto me permitía que los estudiantes se interesaran más por la lectura, esto me permitía que los estudiantes interactuaran más, esto me permitía que los estudiantes trabajaran de manera cooperativa y esto me permitía que los estudiantes generaran mejores capacidades para retener el conocimiento.
Esto, curiosamente, a pesar que se trabajó para niños, lo curioso y lo cómico o el momento hilarante fue que lo trabajé con estudiantes de preparatoria, es decir, de bachillerato, y pues daba también los mismos resultados, ¿no? Entonces, esta es una manera de poder decirles si se puede hacer una vinculación de adecuar el recurso tecnológico con el propósito de la clase, ¿no? Pero en fin, ¿alguna opinión, algo al respecto? Siento que es como muy monólogo de Adal Ramones, diríamos aquí en México, ¿no? Que solo yo hablo, están muy calladitos. Diría mi abuelita, o no se habla porque todo se entendió, o porque todo lo que dijiste nada se te entendió. Ustedes me dirán por dónde me voy o con qué me quedo, jóvenes. Considero que es una herramienta que podemos adaptarla sin importar la materia o la asignatura que se den y los niveles. Solamente es la creatividad y, por ejemplo, nosotros somos los que vamos, cuando damos las videoconferencias o damos las clases, mostramos y vamos preguntando. Entonces el estudiante solamente necesita tener de repente en ese momento el internet para trabajar. Ocurrió, esto lo empecé a trabajar y les comento un poco cómo me empezó a dar a mis resultados. Esto lo empecé a trabajar y lo empecé a vincular con gamificación. De tal manera que empecé, por ejemplo, este me encantó, este era un juego que yo no sé cómo le llaman en Panamá a los orificios que hay en las calles. En El Salvador le llamamos baches, acá en México cárcavas o no sé, hoyos, no sé, ¿cómo le llaman en Panamá a los orificios que aparecen en las calles? Lo mismo, hueco. Hueco, no, o sea, es que Baches, baches. baches. Sí, porque de hecho creo que hasta el término hueco en el término vulgar como que significaba algo, pero no recuerdo en qué país, pero todos estamos en el entendido que los baches aparecen en las calles. Entonces, jugábamos cómo reparar los baches de la calle, ¿no? Entonces, las mismas indicaciones, dividíamos la clase en grupos, tenemos un tablero de juegos, habían preguntas, o sea, preguntas que se derivan de la clase misma, de un control de lectura, de proceso de análisis y reflexión, y empezamos a trabajarlo. Entonces yo le decía, a ver, ¿con qué tablero jugamos ahora? Con el 1, profe. Ah, perfecto. Entonces yo le decía, a ver, el equipo 1, ¿me puede responder por qué es importante el aseo personal en los estudiantes? Y ya me decía el equipo 1, profesor, nosotros creemos que es importante porque es algo que nos ayuda a mantener nuestra salud, es algo que nos ayuda a tener mejor convivencia, porque cuando no me baño y huelo mal, los amiguitos no se me quieren acercar, en cambio cuando yo huelo rico, cuando yo estoy bien bañado, bien cambiado, siento que mis amigos no se me alejan. Perfecto, muy bien, equipo 1. Seleccione por favor un orificio de toda esta calle que vamos a reparar. Ah, profe, número 6. Ah, perfecto, encontró un diamante, muy bien. Y ya le daba yo un caramelo, le podía dar un punto para su examen, le exoneraba una tarea, no sé, cualquier estímulo era bueno, ¿no? O le daba puntos o para que pudieran subir o escalar niveles. Vamos con el equipo 2. A ver, equipo 2, por ejemplo, si me clase las matemáticas. Vamos a ver la tabla del 3 que la estudiamos recién antes de salir al recreo. Entonces yo pregunto de nuevo, retomando el tema, ¿cuánto es 3 por 3? 9, profesora, excelente. Un número de los que están en el tablero. El número 20, muy bien, usted va a reparar excelente, encontró también una piedra preciosa, muy bien, usted se ha ganado 10 Profesor, puntos. Adelante. permiso, solamente vemos la pantalla donde están los archivos que dice reparando valles en la ciudad. Se me hace raro que no lo ves ahorita, ¿en serio? Solamente veo sus documentos donde dice caja de herramientas. Ah, caray, a ver, se me hace raro, a ver. Igual siguen viendo lo mismo. Ahora no vemos, ahora vemos a usted. No sé qué está pasando, pero yo sí, en teoría sí estoy compartiéndolo. A ver, déjame, vuelvo a retomar el tema de compartir pantalla. Según yo sí lo estoy compartiendo, no sé qué pasa. Ahora sí. Ah, sí.
Entonces era esto lo que les estaba diciendo, ¿no? Era el tema de crear instrucciones, que seleccionábamos un tablero y que empezábamos acá, ¿no? A rotar los orificios, ¿no? Los baches. Habíamos dicho el número 6, habíamos dicho el número 20. De repente a un equipo le preguntamos, regresando de la clase de matemáticas, cuánto era 3 por 3, el equipo repasa la tabla y dice, la tabla de 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, etc. 3 por 10, 30. ¿Qué número tienen? El 1, profesor. Ah, el 1 no tiene premio. Entonces los estudiantes buscaban responder de manera correcta para poder tener derecho de dar clic a uno de los botoncitos de uno de los números para seleccionar a ver si tenían la suerte de encontrar una piedrita que les daba puntos. Por ejemplo, la piedra amarilla podía darles 10 puntos, la azul 20, la roja 30, la blanca 40 y la verde 50. Y el grupo que llegaba, por ejemplo, a 100 puntos, era el equipo que, por ejemplo, la siguiente tarea no la iban a hacer y iban a descansar, ¿no? Entonces la gente se esfuerza por eso, o sea, motivas a la gente. ¿Por qué creen ustedes entonces que es importante este tipo de recursos para capturar la motivación, la reflexión y la puesta en práctica de una buena clase que logra los objetivos de aprendizaje? ¿Qué piensan al respecto, jóvenes? ¿O realmente no les interesa o sienten que esto es muy infantil? No sé, díganme. Ustedes tienen todo el derecho de expresarse en un contexto democrático y pluralista, ¿no? Bueno, si me permiten hablar. Adelante. Bueno, a la final yo creo que de por sí, viéndolo desde ese aspecto, estamos trabajando con el método de gamificación, por decirlo así, y a los chicos, a los estudiantes les gusta la parte de los juegos. Por lo tanto, trabajar con ellos una clase en base como si fuera un juego, darles puntos, darles de pronto incentivos, así sea de una manera solamente viéndolo como un juego, a ellos como que los motiva y les incentiva a seguir trabajando, se sienten como que es algo que a ellos les llama la atención y pues trabajarlo de esa manera para ellos puede ser hasta un poco más enriquecedor, más fácil de comprender y más llevadero. Efectivamente, China, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa también es que trabajar en un escenario virtual se vuelve más complejo, porque trabajando en un escenario virtual el estudiante tiene la televisión en su casa, a sus hermanos, hay más elementos distractores, entonces tienes que generar un ambiente de aprendizaje que realmente capture la atención de ellos. Fíjate que en esos términos o bajo esa premisa, yo sí les voy a compartir, por ejemplo, algunas cosas. Me interesa, por ejemplo, que tengan claro esto, ¿no? Voy a intentar compartirlo acá. Que tengan claro que cada ambiente de aprendizaje es diferente. Y ahí es donde yo tengo esa situación, ¿no? Que no puedo enseñarle de la misma manera a estudiantes millennial que a estudiantes centennial. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es bien fácil, porque con unos trabajo con objetivos a mediano plazo, con otros con objetivos a corto plazo, otros están permanentemente conectados, otros están hiperconectados independientemente. A unos los motiva la socialización y el disfrute, a otros la contribución y la movilidad. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que están pensando más en viajar por el mundo y no por comprar una casa. Y yo no, yo estoy más interesado en asegurar una casa, porque digo, a mis 40 años sí me interesa tener mi apartamento pagado, me interesa tener algo que me permita asegurarme la vejez, mientras que los estudiantes de las nuevas generaciones no. De hecho, creo que ni les entusiasma el tema de estudiar, digo, generan más competencias, un título universitario, pues al final se dieron cuenta que no hay garantía de nada, y tienen razón, digo, pues, o sea. Entonces, uno lo va viendo, ¿no? Cómo las cosas van cambiando, entonces empezamos a ver algunas situaciones. Por ejemplo, yo les voy a compartir algunas herramientas que les van a poder también permitir gestionar experiencias de aprendizaje colaborativo en línea. Por ejemplo, si quieren trabajar la concreción de mapas mentales, pueden trabajar con este recurso, con Bowlers. Es una herramienta buenísima, creo que vale la pena que le den la oportunidad. Yo no tengo tiempo, en serio, como para ir recurso por recurso practicándolos, enseñándolos, pero bendito Dios existen los tutoriales y creo que YouTube, depende de la herramienta que creas que te sirva más para tu asignatura, pues esa puedes utilizarlo. Yo, de hecho, compartirles que
que mi laptop se arruinó. Por lo general siempre trabajo con un escenario con fondo blanco, estoy siempre sentado con un fondo blanco, a veces por el tema de los fondos de pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que tengo la laptop arruinada, pues trabajo con la computadora de escritorio y cambia totalmente el escenario. Entonces, de la misma manera cambian las herramientas. Por ejemplo, a uno les puede funcionar Bubble, que es una herramienta buenísima para hacer mapas mentales, mapas conceptuales. Yo tengo la oportunidad de conocer de manera personal, me considero un rockstar de la educación latinoamericana, al creador de esta herramienta, CMAP Tools, Alberto, un amigo costarricense que creo que es un genio, el tipo es muy inteligente, y trabajó creando esta herramienta, CMAP Tools, buenísima herramienta que también los invito a que la puedan probar, vale la pena. PictoShart, yo para trabajar infografías trabajo PictoShart, pero ahora estoy trabajando una nueva herramienta, bueno, digo, nueva para mí porque pues recién el año pasado empecé a utilizarla para el tema de las infografías. Digo, se puede, es Canva, pero Canva no solo sirve para hacer infografías, ya llegado su momento le voy a platicar de qué se trata, PictoShart. Pueden trabajar, por ejemplo, esta infografía, ¿no?, que hace alusión a la educación alrededor del mundo, cuando se habla de contextos internacionales, y trabajamos un poco ahí algo. Esta herramienta Fotofunia, fíjense que Fotofunia es una herramienta que personalmente me encanta porque se pueden hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de hacer algo acá con ustedes con Fotofunia. Voy a intentar hacerlo fuera de pantalla para que ustedes puedan ver el resultado. Muy bien. Me voy a la página de Fotofunia. ¿Sí lo están viendo en este momento? ¿Sí? ¿O no? Ah, perfecto. Bien, entonces acá tengo efectos para alterar fotografías. Y por ejemplo, yo le voy a dar algo que me encanta a mí, este. Entonces, yo quiero poner, por ejemplo, un texto acá, lo voy a poner. Entonces, de repente, a ver, chicos, en la clase de historia de ahora vamos a ver la importancia del turismo en Panamá. Y qué interesante es, por ejemplo, ponerles esta primera lámina en donde Albert Einstein escribe en la pizarra: viva Panamá, conoce Panamá, visita Panamá, etcétera, 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 ¿no? Es una de las cosas que se pueden hacer con Fotofunia, que creo que es muy recomendable que le puedan dar una oportunidad a este recurso. Hay plantillas, hay, por ejemplo, para revistas, ¿no? Entonces, de repente yo podría darles acá en esta revista, a ver, ¿qué será? Título, clases digitales. Le puedo dar a elegir una foto acá, le doy proceder y pues automáticamente esto me estaría cambiando. Voy a intentar hacerlo con una fotografía. Vamos a ver, perdón, me salgo tantito, descargo una computadora, voy acá en imagen, le doy guardar imagen, lo voy a intentar hacer biónicamente para que no se pierda el propósito. Cargar desde PC, le voy a descargar el laptop. Clases digitales Panamá. Vamos a ver si te sale. Bien. El proceso ya está prácticamente finiquitado, no es mucho lo que hice, pero vean, por ejemplo, después de que digité y de que subí algunas cosas, ven que dice aquí clases digitales Panamá, ven que le puse una computadora, se dan cuenta lo que se puede hacer, o sea, se puede alterar la foto nada más llenando patrones. O sea, para eso me sirve Fotofunia, para poder llamar la atención de mis estudiantes. La creatividad es el límite, ¿no?
Bien, me voy a otro recurso. A ver, salgo de acá, nuevamente, me voy. Bien, ahora sí. Comparto de nuevo la pantalla con ustedes y les comparto otro recurso. Este otro recurso, perdón, es algo de las cosas que he podido hacer, ¿no? Desde Donald Trump sosteniendo algo, no sé. Este es algo que me encanta. Este recurso se llama DAIPO. Este recurso es un repositorio de exámenes en línea. Es para poder hacer tus propias evaluaciones. Está genial porque es un repositorio de miles y miles de exámenes de las asignaturas que se te ocurran. De ahí exámenes hechos. Entonces tú puedes retomar estos exámenes ya hechos si se acoplan a tus necesidades formativas, o puedes hacer los tuyos propios. DAIPO para mí es un recurso que por antonomasia, es decir, por un derecho adquirido, tiene un lugar muy importante en los recursos tecnológicos. Otro de los recursos que creo que vale la pena que conozcan va a ser Online Quiz Creator. Yo tengo por ahí algunos ejercicios de esta página web que me sirve para crear y realizar pruebas como nunca antes. O sea, está genial. Yo trabajo con la versión gratuita, porque eso es otra cosa también que hay que considerar, que no todos los recursos tienen su versión gratuita. Este sí tiene una versión de un cuestionario gratuito. Buenísimo y la recomiendo por mucho. Lumosity, para trabajar atención, flexibilidad, resolución de problemas, velocidad y memoria. Hay una versión de paga que creo que les puede dar muchas, pero muchas cosas buenas. También hay una versión gratuita que a pesar que también da cosas buenas, a lo mejor si en la versión de paga tengo 1000 recursos, en la versión gratuita voy a tener 50, ¿no? O sea, eso es como más o menos un poco lo que diferencia una de la otra. Y eso ocurre con la mayoría de herramientas. Edmodo, por ejemplo, Edmodo es una herramienta excelente para el trabajo colaborativo, para crear grupos, asignar tareas, gestionar. Yo Edmodo lo trabajo, ¿saben por qué? Cuando trabajo con grupos que están más pegados al celular. En lugar de prohibir el uso del celular en el aula, lo que hago es invitarlos a que utilicemos Edmodo, y en esa plataforma estoy trabajando con ellos, algo que me ha dado muy, pero muy buenos resultados. Ya lo van a tratar por ahí algunos especialistas a andar hablando del uso de Telegram en escenarios educativos, que a pesar que es muy interesante, sigo creyendo que los servicios de mensajería tienen un gran potencial, digo, y sobre todo que como muchas personas los utilizan, que no es mi caso, pero bueno, sí creo que el modo ayuda de gran manera. Animoto es una herramienta muy útil para crear y compartir videos. Es muy interesante cómo usted puede agregar videos, textos, y esto pues ayuda a que sus estudiantes no pierdan de vista lo que se persigue con la clase. Easily es otra herramienta para crear infografías, vale la pena. Insisto, yo sigo muy enamorado de Canva, a mí me funciona muchísimo Canva. Ojalá que a ustedes puedan darle la oportunidad a estas herramientas. Educaplay, por ejemplo, en Educaplay puedes crear una variedad de material interactivo para tu curso. Puede ser crucigramas, sopa de letras, mapas, cuestionarios. Una gran cantidad de materiales que los puedes trabajar de manera gamificadora. Puedes trabajar con Scovit, es una de las mejores herramientas para poner contenido. En lo personal la recomiendo. Yo no la ocupo mucho, pero la recomiendo en función de lo práctica que es, de lo útil que es muy intuitiva, pero pues todavía no responde a algunas situaciones con las que yo trabajo, pero creo que puede serles de gran ayuda. Scrawler es otro de los recursos para trabajar con esto de las pizarras, para crear tu aula virtual, para agregar estudiantes, para agregar grupos de trabajo colaborativo. Quiznetic es una herramienta para gamificar tu curso. Los estudiantes introducen un seudónimo y un código de acceso y están listos para jugar contestando las preguntas. Hay otro que es buenísimo también, que yo creo que ya lo conocen ustedes, Kahoot, buenísimo también. Viene siendo como primo hermano de Kahoot. Está Portfolio Gym, es para crear portafolios virtuales, para que tus estudiantes puedan crear portafolios virtuales. Es otra herramienta excelente para que lo puedan trabajar. Canva, ya les dije, yo trabajo edición de videos con Canva, diseño gráfico con Canva, estoy trabajando infografía con Canva. Lógicamente tengo una versión de pago, pero lo que se me hizo chistosísimo
a partir de esta versión de pago de Canva yo ya no necesito pagar otro recurso. Prácticamente en Canva estoy haciendo todo y conste que no me pagan por hacer comercial, simplemente estoy hablando de la calidad de una herramienta que a mí me ha dado mucho, pero mucho potencial. Aquí hay algunas bases de revistas científicas que creo que les podrían servir. Digo, pues nada que Google Académico no pueda responder, pero igual es mi intención compartírselas. Les comparto, por ejemplo, algunos gestores de referencias bibliográficas. Yo he estado trabajando mucho en Mendeley, me sirvió mucho. Zotero es buenísimo también. EndNote es bueno, a pesar que su versión de teléfono celular está buenísima, pero yo me quedé con Zotero, me funcionó más. Hay algunos rastreadores de plagio. Para ti que asignas un ensayo a tus estudiantes, una tarea escrita en Word, tú puedes meter este documento a cualquiera de estos sitios web para que el sitio web te diga, oye, tiene tanto de plagio, esto es lo que se ha detectado, los trajo de estos y de estos lugares. Creo que puede ser de mucha ayuda. Digo, asumo que a lo mejor probablemente usted tenga mejores recursos, pero yo quiero compartirles, lo decía al inicio, lo que a mi título personal, a mi óptica, a mi ejercicio práctico me han dado mucha ayuda, ¿no? Por ejemplo, Plagio Verificador, buenísimo. Plagium, de los mejorcitos que he podido compartir. Y la intención es tratar de darles estas herramientas a ustedes. Creo que Giselle, me imagino que está grabando el video, Giselle, sería bueno que unieras las dos partes y que luego Sí, y que lo edites, ¿no? Que lo dejes bonito, que lo edites, que le pongas su introducción y que lo subas a YouTube y que se lo compartas a los compañeros y a tu servidor para que podamos identificar qué es ese repositorio de material didáctico, ¿no? Algunas herramientas para la gestión de contenidos, ahí las dejo en la pantalla. Por ejemplo, yo les quiero compartir por ejemplo, que me encanta, Kahoot. Yo trabajo con algunos ejercicios de Kahoot, depende del tiempo, depende de los grupos. Este semestre sí voy a estar un poco más ocupado, tengo más grupos, tengo que ver cómo organizo mejor mi tiempo. Y estoy también estudiando un segundo doctorado, me metí a estudiar un segundo doctorado y estoy entre estudiando, entre trabajando y tratando siempre de aprender, de no perder el hilo conductual a los nuevos escenarios de aprendizaje, ¿no? Hay otras herramientas como Learning Code, Drop-Off, Exam Time, Socrative, que me encanta Socrative, la verdad. Y Google Forms, eso ustedes pueden ir viendo. Insisto, como no tengo mucho tiempo para poder compartir cada uno de ustedes, imagínense, me tardaría más de un mes hablando de todos estos recursos. Creo que usted valore en el video que Giselita va a hacer y vea cuál le funciona y busque tutores, y si en alguna manera les podemos apoyar a través del WhatsApp, pues ahí vamos a estar como muy atentos, ¿no? Hay Quickbase, DatQuiz, Testmouse, Forward, Enfuliker, software buenísimos que creo que pueden marcar diferencia para mostrarnos nuevas maneras de hacer las cosas. Yo trabajo también en aula invertida, para eso me sirve Canva, para hacer pequeños videos en Canva. Estoy trabajando con unas herramientas que están muy bonitas, por ejemplo, Mobley, para hacer estas presentaciones donde sale una manita escribiendo y quita y pone. Mobley es buenísimo, pero creo que es más intuitivo uno que se llama Powtoon. Creo que aquí lo planteo, ¿no? Hay algunos recursos, por ejemplo, yo para descargar videos de YouTube utilizo Tooncatcher. Si quiero grabar tutoriales, estoy utilizando Loom. Está esta página de IntroChamp, que es para videos. Es una página que yo la recomiendo por mucho. Hay plantillas de videos buenísimas que sirven bueno, de hecho los videos de intro de mi canal de YouTube, por cierto, los invito a que se sumen a mi canal de YouTube. No monetizo, se los aclaro para que sepan que no hago negocio, pero sí se los comparto. Un canal muy interesante en donde subo mis clases y creo que ya hay algunas conferencias que he dado de herramientas tecnológicas también. Está Videomaker, un recurso que parecido a Mobley, tiene las mismas características de hacer estas presentaciones con las manitas, en donde hay como mayor intuitividad. Creo que es un recurso buenísimo de animación, que tiene sus versiones gratuitas, que te limitan nada más en tiempo. Creo que no puedes hacer un video como que muy extenso con una versión de pago. Y lo otro
es que tiene marca de agua. O sea, no es así como... O sea, sí tiene el comercial de decir, este video es de Movie Maker, pues, pero es una marca de agua, no te altere nada el contenido. FX Guru es una aplicación de celular que te ayuda a hacer videos, buenísima. Yo he trabajado muchas cosas con FX Guru para llamar la atención de los estudiantes. De repente decirles, miren, viene el platillo volador y vienen los marcianos que nos vienen a dar una clase y pues se ve impresionante porque es una especie como de realidad aumentada, es decir, sobre la realidad tú le puedes poner el escenario, grabas al cielo, le puedes poner naves espaciales, puedes poner robots, puedes poner coches, puedes poner animales, dinosaurios. Denle una oportunidad a FX Guru, es gratuito, eso sí se los garantizo, por eso me encantó más, porque es gratuito. Digo, me ayuda mucho y no ocupa mucho espacio. Cualquier teléfono está agarrando FX Guru. Este es para celulares, ojo con eso, para celulares. En tablet nunca lo he probado, quiero pensar que a lo mejor y sí, no sé si su portabilidad va para tablet, pero pues valdría la pena probarlo. Está este recurso que se llama Forteacher. En Forteacher me encanta, por ejemplo, que están estas para hacer rúbricas. Está Rubistar, me encanta, está facilísimo hacer rúbricas. Está PBO. Disculpe, profesor. Adelante, sus órdenes. Profesor, ¿usted está proyectando? ¿Sí? Ya, es que no veo. Sí se observa. Ya, disculpen, soy yo. Ajá, de repente la señal. Sí, probablemente la señal, pero sí, compañera Nieves, sí estoy proyectando. Está, por ejemplo, este para hacer checklist, PBO checklist, está Rubistar, que creo que son de los recursos que más le pueden sacar provecho a esto. No sé cuántos de ustedes conocen el storytelling, esta nueva tendencia en educación que se trata de dar clases narrando historias. Para ello hay algunos softwares buenísimos como este en internet que se llama el History Build, que sirve precisamente para hacer historias con tus estudiantes. Si trabajas con chavitos, para explicarles de manera entretenida, no sé, algunas fórmulas químicas, para poder darle un poco más de vistosidad a los elementos de la tabla periódica. Esas cosas que queremos enseñarles, que a veces se vuelven un poco complicadas, pero por su complejidad, pero que creo que pueden marcar diferencia. Cómo le enseño matemática, cómo le enseño álgebra a los estudiantes a través de esta línea de narrar una historia, ¿no? Con el storytelling. Creo que hay mucho que hacer por ahí. Está el storytelling, está el story jumper, que también es un recurso genial. Vale la pena para los que trabajan con esta función del storytelling, valdría la pena que den una oportunidad. Y pues yo quizás para ir cerrando, la idea es que una clase virtual, o al menos como yo la trabajo, comienzo con una idea, trato de que el estudiante investigue y explore, que aprenda. Les digo, bueno, vas a buscar este control de lectura en esta página, yo voy como dirigiendo. Luego les pido controles de lectura, les pido ensayos, les pido algo que puedan materializar de manera escrita, dibujar, planificar, elaborar algún recurso, editar o montar. Luego les pido que lo compartan y luego el proceso de evaluación se cierra a través de la reflexión y comentario que se hace en las clases, ¿no? Esto me permite de alguna manera crear contextos de educación virtual y pues la intención es esa. Recursos como Zoom, que pues, para hacer, por ejemplo, los StreamYard, esto del pato, por ejemplo, para trabajar con algunos recursos como la modificación de videos, Videomaker, Pictoline, de nuevo para el tema de las infografías, un recurso de gran calidad. Repetía con el tema del detector y removedor de plagio. Y aquí es donde yo creo que las cosas empiezan a tomar sentido, ¿no? Cuando el profesor mediocre cuenta, el profesor bueno explica, el maestro notable demuestra y el gran maestro inspira. Yo para ir cerrando, sí quisiera compartirles un último recurso que creo que podría ayudarles, no sé, qué dirán ustedes. A mí me funciona mucho. Por competencia. No va por acá. Aguánteme tantito. Solo una pregunta. Adelante, la que guste.
Ok, muy interesante todo lo que usted ha hablado. Yo pienso que ha hablado un montón de temas que ha hecho usted durante todo su doctorado y gracias por el tiempo que ha prestado para darnos esta pequeña charla o conferencia, como le quiera llamar. A la compañera Giselle también agradecerle por habernos invitado. Pero yo sé que usted ha hablado de muchas herramientas y hemos quedado fascinados. Algunas las conocemos, otras pues estamos como ansiosos de conocerlas. Pero en Panamá, en muchos de los centros educativos que elaboramos, los estudiantes solamente cuentan con acceso a celulares y muchas veces son celulares un tanto arcaicos. Mi pregunta es, de todo lo que usted ha dicho, de las herramientas y demás, algunas que nos pueda pues, ser fáciles para nosotros como docentes el uso y lógicamente para los estudiantes que tienen la mayoría pues teléfonos no tan sofisticados y que usted nos pueda pues dar un tips de qué herramientas en general podría hacérsenos más fácil para salir un tanto de esa zona nada más de enviar guías y demás y que los estudiantes puedan hacer cosas sencillas en el teléfono. Te comparto, Stephanie, como desconocía con qué tipo de población educativa iba a trabajar, pues no sabía si tu escuela tenía internet, si no la tiene, si tus estudiantes tienen teléfono celular o computador o laptop. O sea, como el panorama era para mí desconocido, tenía que dar al menos las que a mí me han funcionado. Pero te quiero compartir algo. Yo trabajo impartiendo un taller de gamificación, en donde allí te doy exactamente herramientas como cómo trabajamos gamificación con PowerPoint para los diversos niveles educativos. Te comparto rápidamente esta. No sé si con esto te puedo tratar de ejemplificar un poco qué es lo que estoy trabajando. Por ejemplo, tengo esta presentación. Esta presentación se llama Explosión de Saberes. Entonces, en esta yo previamente ya le puse preguntas. Entonces empiezo, ¿no? Tienes 10 segundos para contestar cada pregunta. Aquí empiezo a trabajar con los estudiantes. Si te percatas, es una presentación de PowerPoint. Cualquier computadora la puede trabajar. La puedes exponer desde tu teléfono celular y los demás estudiantes en cualquier teléfono celular. Con internet pueden trabajarla. Las preguntas relacionadas a tu clase, ojo, por eso dije, no es la herramienta tecnológica, sino la metodológica. Te comparto, Explosión de Saberes, un PowerPoint. Le puedes poner el logo de tu escuela, las preguntas que tú quieras y trabajarlo con la asignatura que tú quieras, rápidamente. Tengo una bomba. ¿Cuál es el nombre del capacitador? A, B, C o D. Rápido. ¿Quién me responde? A. Entonces, está una bomba por explotar y tengo 10 segundos para responder. Ustedes no respondieron, tuve que responder yo porque nadie quiso participar y le pongo respuesta correcta. Entonces, sale un bombero y hay un audio, lógicamente no lo puedes escuchar, pero sí, cuando Giselle les comparte el archivo, espero que les funcione, y sale el bombero apagando la pregunta, ¿no? Luego, coloca acá la pregunta 2, y tengo 10 segundos, ¿no? El nombre de mi perrito, y digo, no me acuerdo, y la bomba sigue corriendo con su mecha y Lucky. Lo que les quería decir era esto, ¿no? Que si conocían el tema de este juego, de X0, y que cómo le llamaban en Panamá a este juego. ¿O no juegan X0 en Panamá? Así mismo se le llama X0. Ah, ok, entonces, ¿de qué se trata este juego? Les comparto. Tengo un tablero de preguntas. El tablero de preguntas, a ver, voy a desactivarla porque parece ser que cuando me salgo de la presentación, muy bien, si se percatan rápidamente, eran presentaciones de PowerPoint, eran recursos básicos que cualquier computadora, cualquier teléfono, cualquier iPad, cualquier tablet lo puede hacer. Y tenemos acá el tablero de preguntas. Entonces el tablero de preguntas yo lo puedo hacer por capítulos de libro, por temáticas, por ejes, por objetivos, no sé. De repente voy a hacer la actividad. Shena, ¿puedes ayudarme, por favor? Sí, dígame. Muy bien, Shena. Vamos a ver la clase de matemáticas. El día de ayer estuvimos viendo el tema de la tabla de multiplicar del 4. Tengo en la tabla de multiplicar en el color naranja la tabla de multiplicar del 4 y te pregunto, pregunta 1, ¿cuánto es 4 por 4, Shena? 16. Muy bien, veamos si es 16. Y sí, efectivamente es 16, la respuesta correcta. Entonces, ¿tú qué quieres ser, X o 0? X. Perfecto, si Shena es X, ¿en dónde quieres poner la X en este cuadrante? En el superior derecho. Perfecto, está acá, colocamos la X. Muy bien, Shena. Bien, Giselle, tú eres la líder del grupo 2.
Dentro de la misma categoría te invito al tablero y me voy al tablero de preguntas, ¿no? Y aquí te pregunto, ¿cuánto es en la tabla del 4? 4 por 10. 40, profesor. Muy bien, Giselle. Has contestado de manera correcta. Tú y tu equipo tienen derecho de poner su 0. ¿En dónde lo vas a colocar, Giselle? Debajo del cuadrado de la X, profesor. Perfecto, debajo de acá. Entonces acaba el 0. Bien, empiezo a jugar con las preguntas. Shena, tú respondiste de manera correcta. ¿A dónde? El mismo ejercicio que repetí, ¿no? ¿A dónde quieres poner la X? Porque tú acabas de responder la siguiente pregunta correctamente. Diagonal a la X ya colocada. Perfecto. Entonces, si es diagonal, vamos acá. Entonces, si se percatan, ¿qué pasaría si en la siguiente ronda de preguntas Giselle no responde de manera correcta y Shina logra responder de manera correcta? ¿A dónde colocarías la X, Shina? En el centro, ahí mismo. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Que el equipo de Shina, que es el color verde, lleva 1 punto y el equipo de Giselle lleva 0 puntos. ¿Se dan cuenta cómo a través de las mismas preguntas de los contenidos podemos jugar X0 a través de una PowerPoint, señoritas? Profesor, entonces esto lo podemos utilizar dentro del celular con los estudiantes, ¿verdad? Efectivamente. No Tú vas, pero conste, tú tienes que proyectarlo, o sea, tú tienes que llevar el orden de ese juego, o sea, y es donde yo te digo que los recursos están, pero yo, sinceramente, si yo sé que la necesidad de ustedes es tratar de trabajar más con recursos de esta naturaleza, entonces para mí la intención sería en algún momento del año hacer una nueva jornada con ustedes, pero con recursos de gamificación y que la reunión sea más larga, porque el hecho de que esté como muy cortita también te interrumpe, ¿no? En la próxima oportunidad ya vamos a tener una reunión. Como esta es la primera que realizamos, me disculpo por los inconvenientes, pero buenísimo toda la intervención que usted nos ha dado, porque así como hay docentes que no tienen, que de repente hay poca accesibilidad al Internet, también existen docentes que algunos de sus estudiantes sí tienen acceso a Internet fácilmente. Es lo que me pasó en México. O sea, en México con el grupo de tenemos que profesores ver, era con quién voy a trabajar. Me decían los profesores, y eso mire qué me sirve. O sea, bien algo prepotente sus actitudes. Y yo decía, pues es que no sé qué grupo tienes. O sea, yo te estoy dando te estoy regalando mi tiempo en una conferencia en donde yo te hablo de recursos tecnológicos, pero no puedo determinar yo cuáles son. Por ejemplo, si te percatas, los primeros que te di para que vieses el diagnóstico del estilo de aprendizaje de tu estudiante, pues dime si necesitas una gran conexión de internet para llenar un archivo de Excel y mandarlo por correo o subirlo a un Drive. No, ¿verdad? O sea, sí, porque aquí se puede implementar muchas de las herramientas a través de una conferencia en Meet o en conferencia en Zoom, y podemos integrar lo que usted nos ha mencionado, pero le agradezco que podamos posteriormente hacer una con más tiempo, organizándola mejor, y podamos enfocarla en esa línea de gamificación para utilizar dentro de los celulares. De hecho, la intención sería esa, mis estimadas. Yo realmente agradezco el espacio, que Dios me las bendiga en abundancia. Recuerden que en el servir está la grandeza de la persona. La persona que tiene más capacidad no es la que tiene más títulos universitarios, sino que la que se reviste de humildad para compartir lo poco que sabe. Señorita, profesor, quiero antes que se me retire. Bueno, adelante. Definitivamente en cuanto a lo que decía, a veces podemos tener la cantidad de herramientas tecnológicas, pero si no le damos el uso adecuado, incluso a la más sencilla que nos puede sacar de muchos apuros, pues no tenemos nada, así de sencillo. Y si no estudiamos primero el recurso, o por decir así, el ámbito social de nuestros estudiantes para saber qué tipo de herramientas podemos aplicar, pues tampoco sirve de nada la más tecnológica, ¿no? Es aquí en donde el profesor tiene que hacer primero, por decir así, el estudio de factibilidad de cuál es la herramienta que le favorece según el entorno de sus estudiantes. Eso por un lado. La pregunta que le quería hacer, profesor, usted me dice que esto, pues obviamente lo está mostrando en PowerPoint. Lo que quiero saber es, ¿el mismo juego en sí fue creado con una herramienta o lo hizo directamente en el PowerPoint? No, nosotros trabajamos con PowerPoint. Es que esto fue un proyecto de graduación de mi bachelor degree allá en la Universidad de Central Texas University, que se llamaba
tecnologías educativas para países tercermundistas. Entonces la intención era analizar qué recurso de los que teníamos en el mundo era uno de los que más acceden los profesores para dar clase, y pues el PowerPoint siempre he tenido como ese baluarte. Aún a la fecha, para dar un contenido de clases, lo haces dando un PowerPoint. Entonces, ¿por qué no utilizar PowerPoint para hacer ese tipo de cosas? Y a partir de ahí fue que tuve la oportunidad de trabajar con gamificación, de estar en algunas conferencias con e-peeling para la gamificación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era eso, ¿no? O sea, todo el mundo utiliza PowerPoint, pero pocos lo utilizamos de la forma en como lo utiliza tu servidor. O sea que el mismo juego en sí, usted lo hizo en la misma herramienta de PowerPoint. No fue que usted montó el juego en una herramienta y luego lo traspoló a PowerPoint, no. No. Fue prácticamente trabajar con los macros que te da el mismo PowerPoint, ¿no? Y era de ponerle GIF, y era de ponerle imágenes PNG sin fondo, y era de ponerle audio. O sea, la plataforma en la que trabajamos era PowerPoint. De hecho, yo esto nunca lo quise presentar en los concursos de docentes innovadores de PowerPoint, pero, por ejemplo, en PowerPoint hice un software contra la violencia escolar y hice un mentor interactivo para niños con espectro autismo. Eso, y conste que eso lo hice en mi rato libre, pues no soy especialista en tecnologías. Mi doctorado es en educación, mi especialidad es currículo en instrucción. Mis temas de investigación son violencia escolar, convivencia escolar, pero en la medida que la misma necesidad me fue obligando, fui aprendiendo a trabajar con herramientas tecnológicas. Ok, estaremos definitivamente, profesor y Giselle, esperando cuando se concrete la siguiente conferencia, y si es dirigida a gamificación sería excelente. Sí, no, Dios de cuidado, yo me encargaría de trabajar eso, ¿no? Sería, por ejemplo, de presentarte cómo trabajar con niños, llevarlos al circo a través de la gamificación. Hay una plantilla que hice de eso, hay una plantilla de un recorrido por un jardín, hay una plantilla de cazando mariposas, hay una plantilla de vámonos de pesca, muchas actividades lúdicas. Pero te repito, como no sé con quién voy a trabajar, entonces pues me quedo mucho con eso. Lo que sí tal vez podría valer la pena, y esto se lo voy a decir a Eric Miranda, a mi gran amigo, hermano panameño, que gracias a él conocí Panamá en su momento, y conocí, bueno, de hecho el año pasado fue como bien chistoso, porque la ministra de Educación nos regalaba un reconocimiento por la labor que hemos hecho en educación panameña. Le voy a decir que quiero dar una conferencia sobre recursos, pero para trabajarlos con niños de parvularia y primaria. Gamificación en contextos de parvularia y primaria. Eso voy a trabajar con Verano TIC, y ese podría ser un espacio de invitarlos. No sé, Giselle, si estás, si sigues el canal de YouTube de Verano TIC. Sí, lo sigo. Y ahí estoy en contacto a veces con el profesor Eric también. Entonces, para que podamos plantearle, ¿no? Yo voy a decirle, pero también si ustedes refuerzan, para que podamos concretar un espacio. Yo estoy actualmente dirigiendo Verano TIC en México, y voy a hablar un poco de resiliencia educativa el próximo sábado. O sea, de hoy en 8 voy a tener una conferencia, y quiero abordar otros temas que trascienden más allá de la cuestión temática, metodológica, pero que sí toquen el alma y el corazón. Mis estimadas, un fuerte abrazo, Dios me las bendiga, un gusto enorme compartir con ustedes, y pues estamos pendientes de trabajar un poco, ¿no?, el tema de gamificación con estos recursos. ¿Les parece? Muchas gracias, profesor. Nuevamente le agradezco de todo corazón el tiempo que nos ha brindado y la paciencia a pesar de los inconvenientes, pero lo más importante es, como usted nos dice, poner en práctica cada uno de estos recursos que usted nos dice, pero comenzando con el diagnóstico, ver nuestro entorno y demás, y posteriormente ver qué recurso tecnológico lo podemos adaptar a la situación que tenemos. Aquí en esta conferencia hemos tenido profesores de diferentes niveles, tanto de colegio como universitarios, y con diferentes situaciones. Pero considero que toda su explicación ha sido de mucho provecho para cada uno de nosotros, y lo importante es ponerlo en práctica. Quedaré en espera de la documentación para que usted me va a facilitar para enviárselo a mis compañeros. De acuerdo. Entonces, solamente quedamos pendientes a organizar para la próxima conferencia, que sabemos que con esto fue como un inicio para nosotros, este grupo que hemos compartido con usted, y en la próxima oportunidad ya podremos participar un poquito más, ya sabemos que hay esa opción de participar,
Y claro. ya yo primero tendré el sistema para que sea una conferencia que no tenga tanta pausa. Pero de todas maneras, es una conferencia excelente. Que Dios y la Virgen le bendiga. Amén, amén. Profesor Herbert, y siga cuidándose. Estamos todavía en pandemia, así que hay que seguir cuidándose. Y nos vemos próximamente. Bendiciones, Dios me los bendiga en abundancia, que Diosito y la Virgencita de Guadalupe me les colme de muchas, pero de muchas salutaciones afectuosas. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y muchas gracias a todos los que pudieron participar.